Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y en esta media hora vamos a hablar de un tema del que hace más de 15 años se viene hablando. En aquellos días con mucha profusión en toda la República Argentina. Un crimen ocurrido en un barrio en la ciudad de Río Cuarto empezó a cobrar una dimensión, sobre todo mediática, impensada. Hoy se está ventilando en los tribunales riocuartenses quiénes fueron los responsables de mandar a matar a Nora Dalmazo. El autor material puede descansar tranquilo por más que se descubra, porque ha prescripto para la autoría material. Por lo menos en esta instancia lo que se puede juzgar por no prescripción es la autoría intelectual, porque antes de la prescripción se imputó a Marcelo Macarrón, el médico traumatólogo que está sentado en el banquillo, acusado de ser el ideólogo de la muerte de su propia esposa. El caso tiene un componente social, es una familia acomodada de la ciudad de Río Cuarto, tiene un componente económico. La propia madre de Nora Dalmazo en su momento dijo que la mataron por razones económicas. Tiene un componente político también, que está ligado con las influencias que en su momento el caso ejerció sobre la política y a su vez la política sobre el caso. Y por último, tiene un comportamiento o un componente que está ligado con el poder judicial que tenemos. Porque hay una defección, más allá de las otras variables que les mencioné, del poder judicial a estas alturas de la circunstancia. 4 semanas se han cumplido, esta que empieza a transitarse este lunes, es el mes del comienzo del juicio. Hubo más de 30 testimonios. El más largo, el que más tiempo consumió de interrogantes, fue el del que entonces era el secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alberto Bertea, a quien saludamos y le damos las gracias por esta videoconferencia. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, ¿hay alguna explicación de por qué fue al que más interrogaron o es porque usted es de hablar largo y tendido? Es posible que sean las dos causas. Hacía muchos años que queríamos hablar y nos pareció que era el lugar, el tiempo y el momento adecuado para hacerlos, y responder de esa manera a las inquietudes de la defensa que desarrolla el doctor Britos, a la Fiscalía, que está en cabeza del doctor Rivero, y al jurado y naturalmente al Tribunal Natural, ¿no?, de la causa. Doctor, quiero posicionar a nuestros televidentes respecto de que a usted no se lo relacionó en el caso por una mala praxis política, siendo secretario de Seguridad de la provincia, no esclarecerlo. La derivación fue un componente social y político que fue el que impactó en la 4ª semana de testimonios, en la semana pasada. ¿Por qué empezó a tener este desarrollo político el caso y no se trató como un crimen común y corriente? Me da la sensación que la politización es más reciente que la de aquella época, pero esta es mi percepción, ¿no? Quizá no la de los ciudadanos riocuartenses. Y bueno, yo tenía un cargo importante en lo que es el esquema de seguridad de la provincia de Córdoba. Ser secretario de Seguridad implicaba, para ese ministerio, hacerme cargo de la totalidad de las cuestiones relacionadas con la policía de la provincia de Córdoba. Y un impacto de esa naturaleza en el lugar donde había nacido, se había educado y vivía el secretario de Seguridad, tenía un impacto diferente. Si yo hubiese sido quizá de otra ciudad, no hubiese tenido el destino que tuve, en definitiva. ¿Pero también tenía enemigos políticos en la ciudad de Río Cuarto que se aprovecharon de ese crimen? Yo me jacto siempre de no tener enemigos, porque yo siempre he trabajado en aras a la unidad, pero indudablemente muchas actividades que se hacen con transparencia y con claridad molestan a quienes no son ni transparentes, ni tranquilos, que no son transparentes. Entonces, bueno, seguramente quien era vocero del imputado actual le impactó algunos cuestionamientos que yo le hice en otra época, cuando lo sustituyo a él por inoperante en Frigorífico del Sur, toda vez que no podía de ninguna manera poner en marcha ese microemprendimiento
que con, mucho, con mucha claridad y mucha intencionalidad interesante planteó el ingeniero Cantero, una mixta donde los productores podían vender todos sus productos de granja y bueno, un desarrollo interesante para una época difícil. Voy usando... Lo pone en marcha, lo puse yo en marcha y bueno, eso causó seguramente en la mente de algún persona como la de él reacciones de esta naturaleza. Voy a ir poniendo mis oportunidades de intervención, el recordatorio de quién eran los actores. Cuando habla del vocero, habla del abogado laboralista riocuartense Daniel Lacase, amigo de Marcelo Macarrón, y quien al comienzo, sobre todo los días, las semanas posteriores al crimen, se presentaba como el interlocutor en nombre de la familia con los medios de comunicación. Ahora, sentado en el banquillo, Macarrón dijo que ya no es más amigo y tampoco era vocero en aquellos días. ¿Cree que esta es una estrategia defensiva, la de despegarse de Lacase? Yo creo que haya reconocido esto el imputado es interesante, es importante que reconozca que no era vocero. Debió haberlo hecho hace 15 años atrás, se demoró un poquito, porque hasta hace 4 días el vocero interpretaba al imputado y no me pueden renunciar a esa función con efecto retroactivo a aquella época. Este hombre, el vocero, hablaba en nombre y representación de los imputados. Entonces hoy no se puede desdecir lo que se dijo. Este hombre era el que permanentemente hablaba del asado de Banda Norte, que era el que manejaba prácticamente la investigación de una manera poco usual en los tribunales de Río Cuarto. Este hombre era el que en definitiva terminaba involucrando también a Rafael Mañasco en todo este cúmulo de mentiras e imputaciones que se hacían, pero bueno, sus abogados, los abogados de Macarrón, que había nombrado él mismo, como eran un famoso abogado que tuvo una actuación con un loro, no me acuerdo qué, creo que Soncini creo que se llama, y otro Pereira, fueron los que obligaron en alguna medida al doctor Mañasco a hacerse un ADN, donde un fiscal, Di Santo, para extraerle sangre al doctor Mañasco, le exige un pedido de imputación, una cosa que después no se dio, porque después, luego de ello, le extrajeron sangre a 23 personas que habían rondado y participado en la escena del crimen, habían estado allí, le sacaron sangre a 23, inclusive el mismo fiscal, y no se imputó a ninguno. Es decir, el único que fue imputado fue Mañasco. El propio Mañasco es amigo suyo, o era amigo suyo, y estaba en una cena esa noche que mataron a Nora, y ahí empezó a construirse la sospecha de su responsabilidad. En rigor de verdad, fue el primer imputado de los varios que hubo por el crimen de Nora, pero la versión de la relación afectiva entre Rafael Mañasco, su amigo, y Nora Dalmazo se había instalado, como ya se reconoció en el propio juicio, semanas antes, ¿no? ¿Usted cree que eso es fortuito, producto de la casualidad o producto de una estrategia? No, precisamente la información o la versión sucede 30 o 60 días antes de ocurrido el lamentable hecho. Y esto es lo que a mí me lleva a pensar y a sostener que se trata de un homicidio premeditado, porque no se puede establecer con 60 días de anticipación una relación inexistente que iba a llevar necesariamente a una investigación judicial y por qué no a una imputación como la hubo. Pero bueno, a esto se agregaron varias cosas. Después de ocurrido este hecho, el día anterior a la muerte de Nora, el doctor Mañasco en mi estudio, delante mío, no es que me lo contaron, lo viví, recibe una comunicación del doctor Colinos, donde el doctor Colinos le hace una especie de chanza de que vos estás saliendo con la Nora, lo cual lo pone muy mal a Mañasco, y Mañasco contesta diciéndole: dejen de hablar pavadas que me van a traer un problema en mi matrimonio. Eso estaba instalado en el mundo de la abogacía, digamos, había empezado a rodar eso con insistencia. En el mundo de la abogacía, esta versión circuló mucho en el mundo de ellos, en el mundo de aquellos que parecen
darle mucha importancia o darle valor a lo que tienen y no a lo que son. Y con posterioridad al hecho sí, se trasladó a tribunales la versión, llevada por ellos naturalmente, y bueno, y allí fue una cuestión que implosionó y bueno, terminó en todo lo que sabemos todos los riocuartenses, ¿cierto? Con un manejo de la imputación tremendo por parte del vocero, donde salía todos los días a explicarle a la comunidad que ya tenían rodeado al asesino, que ya lo tenían prácticamente identificado. Bueno, un montón de cosas que terminó luego con un investigador que vino de Córdoba, al cual el vocero le pagaba los hoteles, los gastos de hotel, le pagaba la estadía, que era una verdadera coima que hacía él con los investigadores, que en realidad desde el punto de vista legal no se llama coima, sino que se llama dádiva. Pero bueno, salió condenado el investigador y la cárcel no sufrió ninguna consecuencia por esos vericuetos de la justicia, ¿no? Doctor, es de una estrategia, si se alimenta la lógica de lo que usted plantea, pensada por no una persona aislada, sino alguien que tiene asesoramiento, una actuación, que si empieza con el argumento de encontrar el móvil para después darle muerte, plantarlo, hay toda una estrategia. ¿Usted cree que esto fue pergeñado desde una asociación con asesoramiento? Estoy pensando, parece hasta de espías esta historia. ¿Usted cree que puede ir por allí? Yo creo que va por ahí, por eso yo hablo que fue premeditado. Y en este aspecto, o en ese sentido, coincido absolutamente con las expresiones de la mamá de Norita. Cuando ella, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero ustedes en el canal local tienen las grabaciones, porque Jorge de Dominici creo que hizo la nota. La mujer habla de un clan de Río Cuarto, que eran casi todos de Río Cuarto. Ella dice claramente, a Nora la mató un clan, eso dice Nené Grassi. Yo tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo que maten a mis nietos, que me maten a mí, no importa. Pero bueno, y esto fue por plata, porque Nora quería divorciarse, y bueno, y parece ser que no querían darle la cuota parte que le correspondía. Bueno, y también se queja de por qué dejó pasar el imputado tantos años. ¿Por qué digo el imputado? Porque pareciera ser que la mamá y el papá de Nora le habían entregado casi toda la actividad jurisdiccional a Macarrón, que él pusiera los abogados, que diligenciara todo, y bueno, lo diligenció en 15 años, quiero suponer yo, esperando la prescripción. Doctor, esto que empezó incluso a sugerirse primero y a ya manifestarse en el juicio, ¿tiene peso probatorio? Porque alcanza con esto. La evaluación que usted hace de estas primeras 4 semanas de lo ocurrido, ¿lo llama a tener expectativa de que el caso va a resolverse o que va camino a la impunidad? Mire, yo no quiero ser de esas personas que cuando sale una condena en contra de quien uno no tiene gran aprecio, se lamenta, y cuando cuando lo condenan se alegra. Yo creo que hay que buscar que se haga justicia. En este caso creo que hay elementos probatorios para condena, y no es que yo quiera condenar a nadie porque no tengo facultades, pero si a lo que dice la mamá de Nora, le agrega lo que dice la testigo Pelletieri, que dice, si a mí me matan, búsquenlo a la cárcel porque es él. Si todas estas conductas psicopáticas del vocero, estas mentiras que ha hecho, que hay infinidad de hechos que no se coinciden con la realidad, todas esas son presunciones. Y si todas las presunciones pueden confluir y actuar como elemento de convicción para el jurado, hay condena. ¿Y cuál es la diferencia entre un jurado y un tribunal técnico? Para mi modo de ver, el jurado piensa como piensa el común de la gente, como piensa cualquier ciudadano. No piensa técnicamente qué es lo que es la prescripción, si algún decreto carece de efectividad y es nulo. El jurado va a decir o es culpable o inocente. Yo creo que hay elementos, y en Río Cuarto ha habido fallos que se han dictado, y no es uno solo, y usted lo debe saber, que se condena
solo por indicio. Uno de ellos es el de Vargas Parra. Nunca se encontró absolutamente nada, pero hubo indicios suficientes, indicios de convicción suficiente para condena. Y hubo otro más que no recuerdo, creo que era el Chiquito Flores, me parece, que tampoco hubo mayores elementos materiales probatorios. Y sin embargo, hubo condena, aunque no hubo pena. Sí, sí. Estaba prescrito. Estaba prescripto. Doctor, ¿usted cree que lo que ya transcurrió del juicio valió la pena? Da la sensación, la impresión que hay, si había algún pacto, alguna hormetá, un silencio acordado, está empezando a romperse. Por lo menos vemos que el imputado ante cada testigo, amigo de Nora, cercano a Nora, familiar, ex amigo de él, habla en tribunales, se levanta Macarrón y refuta. Incluso ha planteado ahora que él no tiene más nada que ver con Daniel Lacase y que las acciones emprendidas, incluso la fallida conferencia de prensa en donde Macarrón participó con su hijo, la había organizado el propio Lacase. ¿Eso es para usted sorpresivo? No, de ninguna manera. Primero, que no les creo. Segundo, que creo que es una estrategia de la defensa, tendiente a sacar del foco investigativo nuevamente a Macarrón y ponerlos a quienes ya tienen prescripta la acción. Es decir, supongamos que convencemos al jurado de que es Role o Lacase el autor, no tienen forma de que ingresen en el proceso penal. Pero además que no les creo, les quiero decir, y aprovecho esta oportunidad que usted me da, que va a salir al aire, para decirle a los miembros del jurado, si lo ven al programa, que el único que tiene posibilidades de mentir, de engañar, de decir las cosas que no son, es el imputado. El imputado tiene la posibilidad de no declarar en su contra, puede hacer lo que quiera. Los que no podemos mentir hemos sido y serán los testigos que juran decir la verdad, porque si no dicen la verdad, pueden ser imputados por falso testimonio. Él no, él puede mentir. Los jurados tienen que tener muy presente esto. No digo para creerlo, no, yo no le creería nada, pero bueno, pero él puede mentir, nosotros no. Bueno, ¿usted cree que ha mentido entonces en alguna de sus apreciaciones en esta victimización a la que ha apelado? Pero es evidente, yo no he visto nunca un llanto, un lamento, una marcha a favor de Nora para que se descubra el crimen de Nora. No he visto un querellante que ejerza, que coadyuve con el fiscal en encontrar la prueba. Y ahora, después de 15 años, dice, yo nunca le di instrucciones al vocero. Pero bueno, pero todo el mundo hablaba con el vocero porque era el representante, era la voz del hoy imputado. Entonces, realmente creo que no se sostiene eso. Pero bueno, él puede mentir. Para que tomemos como referencia un elemento que se planteó en este primer mes con mucho peso, la ausencia de una querella que represente la familia Dalmazo, sobre todo a Nené Grassi, la mamá que está postrada con una enfermedad. ¿Puede haber ejercido una influencia diferente, doctor? Usted que es abogado y conoce el paño. Me parece que hubiese sido interesante tener un representante en la querella para colaborar con el fiscal. Y bueno, a falta de querella tendrá el fiscal un doble trabajo, que creo que lo viene haciendo más o menos bien, trabajando bien, pero bueno, no tiene colaborador alguno que coadyuve en la búsqueda de la verdad. Tiene que ser él solo el que transite ese camino. ¿De qué tema lo indagaron tanto que habló 4 horas, doctor? Bueno, he hablado tantas cosas que desde cómo se conforma el Estado Mayor Policial, de lo que dije apenas ocurrió el homicidio lo que le dije a cada uno de los miembros del Estado Mayor, que lo puedo repetir tranquilamente, que le dije al jefe de investigación, le dije, reaccionen rápido este caso, porque el primero que se tiene que ir soy yo, porque soy de Río Cuarto. El segundo que te vas vos, porque soy el jefe de investigaciones. Después se va el ministro. Y bueno, bueno, así continué. Y efectivamente lo que dije a 48 horas de la muerte de Nora, es lo que ocurrió. Un serio tembladerán institucional. Este psicópata
creó un tembladerán institucional. ¿Y por qué digo esto? Porque se fue el secretario de Seguridad, que era yo, se fue la policía completa, la cúpula policial completa, se fue el fiscal general, Vidal Lascano, y se fue el ministro de Seguridad, Buzo. Fíjese si no hubo un agravio institucional en la provincia. Bueno, pero son las cosas que hacen estas personas que no tienen límite, no tienen control de sí mismos, o no sé, o tienen una visión totalmente diferente de la vida, ¿no? Viéndolo en perspectiva, doctor Bertea, usted tenía injerencia sobre la policía. El jefe de la policía de Río Cuarto, que estuvo en la escena del crimen, que después fue encumbrado a jefe de la policía de la provincia de Córdoba, el por entonces comisario mayor Sergio Comunaro, se lo desplazó del ámbito de la investigación. ¿Esa fue una decisión equivocada? ¿Usted la tomó? ¿Quién la tomó? ¿Le parece que fue deliberada? ¿Fue un error político? No, cuando Sergio Comunaro es ascendido a Córdoba, yo ya había renunciado a mi cargo. Hubo algunos desaciertos, en mi criterio, y con todo el respeto a quienes tomaron esas decisiones, que consistieron, por ejemplo, en poner 3 fiscales en una causa que no dejaba de ser un homicidio. En principio era un homicidio como cualquier otro. No había razón para poner 3 fiscales, que eran Di Santo, Moine e Hidalgo. Eso por un lado. Y después hubo 3 departamentos de policía investigando. Investigaciones de la policía de Río Cuarto, investigadores de la policía de Córdoba, que era el oficial Rafael Sosa, que aceptó la coima del vocero, y otros 3 más, y la Policía Judicial de Córdoba. ¿Y qué ocurre? La experiencia que nos indicaba a nosotros. Cuando hay este cúmulo de profesionales, hay veces se van ocultando elementos entre uno y otro porque todos quieren ser el que encuentren el hecho más importante y terminan enrareciendo la investigación, entorpeciendo la investigación. Y bueno, a esta altura del partido, después de 15 años, creo que, bueno, podemos haber observado de que fue un error haber puesto 3 fiscales y haber puesto 3 policías, 3 investigadores diferentes. Pero ¿y por qué se lo sacó a Comunaro y no se lo dejó siendo el jefe? No, en ese momento se lo trasladó a Córdoba porque creo que estaba la Junta Evaluadora de los ascensos en la fuerza y él calificaba. ¿Eso fue coincidencia de calendario o fue una causalidad deliberada? No, eso fue porque renunció la cúpula policial. La cúpula policial que manejábamos nosotros, con la cual nosotros nos reuníamos, que era el comisario general Palacios y el sub era Juan Pese, renunciaban y bueno, había que asumir, había que conformar nuevamente el Estado Mayor, y me parece que ahí es cuando asume Comunaro como jefe de la policía, ¿no? El otro es decisión del Poder Ejecutivo eso. No suya, digamos, usted ya no estaba. No, ya no está. El otro aspecto o factor que sale a la luz aquí es la actuación del Poder Judicial, porque da la impresión que el Poder Judicial tiene una actitud que está más apegada al deber ser cuando no hay personas de poder, influyentes o acomodadas en la sociedad, y si no tiene como una especie de actitud liviana, lábil a la hora de buscar la verdad. ¿Esto cree que es una cuestión cultural, de clase, social, porque se mueven en los mismos ámbitos? ¿Coincide con mi apreciación? Totalmente, totalmente. Si el imputado de hoy hubiese sido un trabajador de la construcción, hace 14 años que está preso. ¿Y eso es culpa del Poder Judicial? Y bueno, porque nuestra sociedad está conformada de una manera tal que, yo se lo acabo de decir recién, que hay sectores de la comunidad que valoran más lo que uno tiene que lo que uno es. Es decir, si tengo dinero valgo y si no tengo valgo menos. Y hay veces que en el Poder Judicial también hay personas que piensan de esa manera y atienden a quienes requieren de su servicio en ese marco. ¿Usted cree que si la actitud del Poder Judicial hubiera sido otro, el caso estaría esclarecido? Por ejemplo, más rigor en los interrogatorios, no me refiero a utilizar métodos por fuera de la ley, pero no tener tanta consideración o someter a las contradicciones inmediatamente y no como las vemos ahora. Las contradicciones aparecen 15 años después, cuando ya sirven de poco.
Claro, pero no, yo ni se me ocurre pensar en métodos antidemocráticos o anticonstitucionales, no en el marco de la ley. Pero en el marco de la ley, usted puede transitar un proceso en libertad o estar detenido. Lo que yo le digo es que si en este proceso hubiese estado involucrado un trabajador, no iba a estar en libertad. Quizá a los 10 años le hubiésemos pedido perdón si no era culpable, no sé, cualquier argucia de esas, porque es bastante frecuente esto. Pero que hubiese estado preso, hubiese estado preso. Ahora le digo una cosa, si en cualquier hecho de esto alguno de estos personajes va preso, en 15 días está hablando y diciendo lo que tiene que decir, no después de 15 años, en 15, solo 15 días. ¿Usted cree que eso hubiera servido para romper ese pacto de silencio? Hay veces que los sectores más enriquecidos soportan menos que los otros un estado de encerramiento. No quiero decir con esto que estoy a favor de la prisión preventiva permanente ni nada que le dé por el estilo, pero es un homicidio de características especiales, agravado por el vínculo, que merecía un tratamiento de mucha experiencia y de mucha solvencia y rigor. Para finalizar, doctor, ¿qué expectativas tienen de los testimonios que vienen? Porque se ha cargado de mucha ansiedad el interrogatorio al que va a ser sometido, que seguramente será citado como testigo el doctor Lacasse. Usted mismo ha alimentado esa lógica, pero también el propio Marcelo Macarrón. ¿Cree que ese testimonio será determinante? ¿Qué opina de lo que puede pasar con el testimonio del personal científico, los médicos, bioquímicos, forenses que actuaron en el hecho? ¿Hay que esperar alguna expectativa allí? Los forenses han sido excelentes porque los forenses que tenemos en Río Cuarto tienen una dilatada trayectoria en la ciudad, han sido reconocidos, han sido también maltratados en el proceso y bueno, pueden aportar quizá algo, tarde va a ser, pero no más de lo que aportaron en su momento. Lo que sí creo, estoy convencido de que los testigos ya, no sé, creo que faltan como 200 testigos. Sí. Han perdido el miedo, han perdido el miedo. En aquel momento al vocero le tenían pánico, le tenían miedo. Hoy los testigos están más liberados, sobre todo las mujeres. Si usted puede observar la declaración de Pelletieri cuando caminaba con Nora, que le decía, si me divorcio yo no voy a tener problema. En cambio, Nora decía, si me divorcio yo, con Marcelo voy a tener problemas por la división de bienes. ¿Recuerda usted esto? Sí, sí. Bueno, la ex pariente de Macarrón también describió una serie de elementos, por ejemplo, que habían estado en la casa el Roller, el vocero y el imputado, tomando bebidas, etcétera, etcétera. Que después viene el yerno, creo que es, y desmiente. Sí. Pero lo que no se desmiente es que estuvieron los tres juntos charlando es decir, no se desmiente el lugar ni el hecho. Quizás se desmiente la bebida, pero que tuvieron. Sí, sí. Doctor Bertea, usted deposita expectativas por lo que dijo, para ir finalizando, en que hay un grado de imprevisibilidad del comportamiento del jurado, que es lo que le da incertidumbre a cómo se resuelve el caso. No, yo creo que el jurado, los observé, no conozco a ninguno, gracias a Dios. Se vieron personas muy equilibradas, sin hacer ningún gesto, muy serios, tomando nota, sabiendo de la alta responsabilidad que les cabe. Me pareció importante. También los jurados suplentes, me parece que se seguían con mucha atención mi testimonio. Y bueno, yo confío en que además está conformado por 4 mujeres y 4 varones, que bueno, pueden equilibrar un poco el sentido de la muerte de Nora, y un tribunal que no es de Río Cuarto, ninguno es miembro de la ciudad. Es decir, que hay un grado de objetividad diferente a los miembros de una cámara que fueran de la ciudad de Río Cuarto. Esto me hace abrigar la esperanza de que pueda haber un fallo interesante. Finalmente, habiendo transcurrido un mes del juicio, ¿cree que se está más cerca, más lejos o en el mismo punto de hace 15 años de saber la verdad?
creo que se está más cerca de que se resuelva. No, no sé cuál será la verdad, la van a decir ellos seguramente, pero también pienso que el fiscal o la defensa van a proponer dejar de lado un montón de testigos que creo que no coadyuvan a la búsqueda de la verdad, porque hay testigos que no tienen sentido perder tiempo, pero bueno, hay que ver cómo transcurren los próximos días, porque también hay que considerar que para el jurado, calcule usted, en el caso mío tuvieron 4 horas y 1 hora antes con el testigo anterior, la gente tiene que trabajar, tiene que realizar su tarea, ¿no? Pues, creo que no debemos abusar de ello, pero estamos cerca de que se resuelva el expediente, el tratamiento de la causa. No sé si se resuelve la verdad. Gracias, doctor. Me quedo con esa frase. Ha sido usted muy amable. Es un caso que nos ha llevado buena parte de nuestras vidas en el seguimiento periodístico y tenemos la expectativa de que aquello que en su momento era solo especulación en los bares, en los ámbitos sociales, hoy está siendo plasmado en un expediente, en una causa judicial, digamos. Dejó de ser acusaciones infundadas para transformarse en argumentos en un juicio oral y público, y ese es un cambio sustancial. Es cierto, es cierto. Además creo, en lo que se refiere al jurado, que hay una parte del jurado que es joven, que no ha vivido este hecho en la época que lo vivimos nosotros, y quizá, en función de ello, tengan una objetividad mucho más importante, más equilibrada y más justa. Doctor Bertea, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como una gran secuencia cinematográfica, que no lo es, el caso Dalmazo tiene por delante nuevos capítulos que no han terminado. Esperemos que cuando se termine el juicio también sea la última temporada, en esta idea de las plataformas on demand que hoy van presentando de a temporadas el juicio. Esperemos que esta que está transcurriendo sea la última temporada del caso Nora Dalmazo y que la mujer asesinada en la Villa Golf pueda definitivamente descansar en paz. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.